Este tema es bien importante. Cuando nosotros hablamos de implantes a nivel terapéutico, hablamos de algo que nos controla y que nos somete. Implantes, chips, microchips, larvas, egregores, formas energéticas. Para algunos tiene sentido este tema y para otros, bueno, que no lo manejan ni conocen este tema, pues es fácil, entiendo, ¿no? No es fácil ni común, pero para quienes ya los manejan o quienes quieren informarse o introducirse en este ámbito sobre estas barreras que hacen muchos obstáculos en nuestra vida, desde lo físico y desde lo espiritual. Entonces son muy peligrosos los implantes. ¿Por qué? Porque condicionan mucho tu conducta. También limitan mucho nuestro contacto con la divinidad, con la fuente, con el origen, con tu yo superior, con tu creador. Lo dificulta demasiado, al extremo que creemos, a veces inclusive creemos que nos comunicamos con la fuente y resulta que estos seres nos interceptan y nos mandan argumentos que son ciertos y nos confunden, nos mandan recuerdos que no son reales. El caso es que son bastante limitativos. Entonces es muy importante estar consciente de estos implantes porque nos limitan demasiado, tanto con la conexión con nuestro creador, con nuestra propia divinidad, y por ende nos limitan demasiado nuestro poder divino. Entonces ellos desde hace eones de tiempo manejan también mucha información de nosotros a través de estos implantes. Son muy peligrosos porque les decía, bueno, porque nos someten a través de ellos, nos controlan. Y el que no quiere, bueno, mira, investiguen, miren bien este tema y el que ya lo conozca, bueno, a quitárselo. Nosotros actuamos a veces como esclavos y no nos damos cuenta, ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces, ¿qué son los implantes? Los implantes que nos colocan, cómo lo hacen y qué efectos tienen. Miren, no es una película de terror, de verdad que no es la idea, ¿no? Pero desde la experiencia que ya he tenido como terapeuta, todo lo que he tenido que aprender en este proceso personal y de nuestra experiencia, yo simplemente comparto la información. Que quiere investigar más, pues investigue más. ¿Ok? Y mi única función es compartir todo lo que he tenido que aprender. Pero en líneas generales, todo es universo. Todo es energía. El universo entero es energía. Entonces, en las terapias uno también aprende a ver todo este tipo de cosas y a vivir y a entender y procesar más todo esto que llamamos energía. La vivencia es distinta. Entonces, como todo contiene energía, todo es vida. Y la energía, de hecho, proporciona vida. Entonces, ¿dónde está el creador? Pues, ¿dónde está el creador? Pues en todo. Estamos también dentro de él y él dentro de nosotros. Ahora, pensar que nosotros somos los únicos aquí en el planeta Tierra es absurdo, honestamente, con respeto. Y bueno, sí, hay otras razas, no las podemos ver, pero existen, están. Ahora voy a comentar un ejemplo, por ejemplo, para sustentar esta conversación de los implantes, para no perderme e irme por otro lado. El doctor Roger Leir, autoridad mundial en investigación de implantes, él analizó un implante que encontró primero en una radiografía, ¿no? Entonces encontró como un microchip, pero era 100 veces más duro que un acero común del convencional que nosotros usamos. No se podía ni siquiera rayar con un diamante ese microchip, no se podía ni siquiera partir a menos que fuese con láser. Entonces la composición de ese chip era exactamente igual a un meteorito. Entonces, y después extrajo otros implantes más así en otros casos. Entonces, para que ustedes vean que esto tiene una historia, ¿ok? Muchos récords de información. Ahora, ¿qué es un implante de control? Un implante de control es una barrera vibracional, así, esa sería la palabra, una barrera, un muro vibracional que hace muchas cosas en nosotros, que, bueno, tiene programas abiertos insertados. Entonces estos seres que nos hacen estos implantes nos hacen creer a través de estos implantes energéticos que el karma existe. O nos pueden hacer creer, que nos pueden condicionar nuestra creencia, nuestro pensamiento, nuestras conductas, nuestras ideas, nuestros comportamientos. Whatever. Y además también está nuestro campo áurico.
Recuerden que es energía, toda nuestra aura, la que desprende cada vórtice energético, cada chakra. Porque recuerden que somos energía, por ende tenemos aura. Entonces, ¿qué hacen estos implantes? De formar esos campos áuricos, esos puntos, cada chakra. Entonces, ¿qué hace el implante? Nos deja sin defensa. Tal cual. Estos campos áuricos que nosotros tenemos por naturaleza son nuestra defensa natural. Y estos implantes distorsionan y por eso nos perjudican físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, bueno, a veces hasta nos borra información que ya traemos de nuestra alma. Entonces modifican inclusive nuestro ADN, donde tiene graves consecuencias. Fíjense que también Francis Crick, que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1963, él explicó en la revista Italus, es una revista científica. Entonces, este señor decía, o este doctor decía, que nuestro ADN era tan perfecto que solamente podía ser explicado por tecnología no humana, con tecnología extraterrestre. Él creía que nuestro ADN era el resultado inclusive de varias vidas extraterrestres. Y bueno, si lo digo yo, pues no importa, ¿no? Pero si lo dice un premio Nobel, ahí está la diferencia, ¿no? Qué importante. Robert Gifford también es un virólogo que dice que también fuimos intervenidos genéticamente hace millones de años, que se provocó una modificación cerebral, y él dice que se consiguió inclusive un código en nuestro ADN, un código allí matemático. Habló de eso en un artículo en la revista Nature en el 2012. Y bueno, ahí explica cómo fue afectado nuestro ADN y cuál es el origen de esa manipulación del ADN. También piensa que no era humana, que era extraterrestre. Qué coincidencia. Y en el 2013 también Maxim Makukov, él descubre el menaje alienígena. Él habla también de nuestro ADN. Él es un astrobiólogo, como que es de Pakistán, y explica también en una revista Italus, la misma científica, que también había una manipulación y que ese código que tenemos insertado era un código informático en nuestro ADN, un código informático. Bueno, también decía lo mismo, que esa intervención en el ADN no había sido hecha por manos humanas, sino también extraterrestres. Bueno, qué casualidad. Y él dice que las cosas del ser humano que posee o debería poseer de forma natural, como la telepatía, todas esas cualidades, no las está usando porque el ADN estaba siendo modificado, intervenido. Nuestras ideas, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, de alguna manera que estaban obstaculizando nuestra vida. Qué interesante, porque lo hizo un médico, no lo digo yo, lo dice otro médico. Entonces todos estos personajes que acabo de nombrar y muchos más, nombré estos, pero al final descubren después de todo esto que estos implantes pueden enfermar, pueden rastrear todas nuestras actividades, que además manipulan nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, y inclusive en algunos casos pueden hasta enfermar. Explican muchos de ellos que los implantes son inclusive de diferentes formas. Algunos son redonditos, pequeñitos, otros más grandes, otros como cadenas, otros son como alargados, otros son redonditos como unas pelotitas, algunos parecen un cableado, tan extraño como un cableado, y nos los colocan así como un ternero, cuando tú le pones un sello, como que esto es mío. Bueno, sí. También están los biomagnéticos o magnéticos, algunos son difíciles. En los de la espina dorsal, por ejemplo, los colocan muchísimos porque hay mayor concentración de energía en ese punto. Con los tationes también se pueden detectar. También están las larvas, ¿sí? Bichitos, así tal cual. Sí, entonces mira, no solamente se alimentan de nuestra energía, sino también de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias del pasado. Y bueno, así como bichitos tenemos también muchas personas larvas. Están allí, existen, pero se quitan, así que no se asusten. Entonces, un implante, también hay muchos en la cabeza que parecen un casco.
y generan como una especie, puede ser enfermedad mental o simplemente pérdida de la memoria, empieza a escuchar voces, hay muchísimos. Algunos que se quitan, puede ser que la persona deje de sufrir algunos problemas mentales, no es en todos los casos, algunos son propiamente enfermedades mentales, otros son implantes, ¿ok? Ojo, hay que separar esto. Entonces, también hay implantes que son a veces en un solo chakra, un punto energético donde se alimenta de toda la energía que vamos recogiendo allí, y sobre todo cuando son en el timo, en la parte emocional, en el corazón. Entonces, o el otro, por ejemplo, cuando está en el cerebro, es que utiliza la energía mental, entonces se alimenta de eso. Y en este caso se alimentan de emociones y aquí de toda la energía mental. Hay también en el pie, que nos paraliza, un implante en el pie, como le decía, nos puede paralizar o nos puede dejar un poco cojo, o te cuesta avanzar en eso que quieras avanzar porque ahí está el implante. O en la rodilla también puede afectar. Hay detrás también de la oreja, es muy común a veces esas pelotitas, también hay en la nariz. Hay repartidos en todas partes, ¿no? Pero es como los más comunes. Y estos suelen ser colocados desde el nacimiento, ¿no? Cuando son físicos, cuando es etérico hasta antes del nacimiento. Entonces pueden haber poquitos o muchos, o colocados después a lo largo de la vida, nos siguen colocando cuando son físicos, los etéricos antes del nacimiento. Entonces hay muchísimos. ¿Se pueden quitar? Sí, eso es lo más importante.